Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Joana Rincón, soy optómetra. Vivo en la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. Bueno, les cuento mi testimonio que por gracia de Dios estoy en este momento compartiendo con todas las almas que quizá necesitan escucharme. Ha sido un proceso de conversión muy lindo que quiero compartir con ustedes, donde he pasado por muchas situaciones muy importantes y hoy, pues por gracia de Dios, me da la oportunidad de estar acá con ustedes. Entonces, muchas gracias a las personas que están viendo en este momento este video y pues les cuento, vengo de una familia católica, mis padres siempre, desde pequeña, siempre me inculcaron la fe católica, el asistir a la Eucaristía, yo hice todos mis sacramentos. Entonces, pues bueno, siempre en mi niñez tuve una formación espiritual bien fundamentada. Pero en mi adolescencia, como todos ustedes saben que uno en la adolescencia tiene como ciertos altibajos emocionales en búsqueda también de una estabilidad de su personalidad y su carácter, pues resulta que así pasó y en mi adolescencia tuve un cambio tanto de gustos musicales y demás, como también de amistades. Estuve en una secta nueva era, pero bueno, les voy a contar a detalle cómo pasó esta transición de pronto yo ser una niña muy, mejor dicho, con la fe intacta, católica y demás, y pasar a este momento. Resulta que en mis 15 años yo tuve ganas de ir a un viaje, no me gustaba nunca como el tema de las fiestas y demás. Entonces, bueno, siempre dije, no, yo quiero un viaje. Entonces, efectivamente, mis padres acceden a darme este viaje y pues fui con un grupo de chicas quinceañeras. Entonces fui a San Andrés, a Cartagena y demás. En este viaje conocí la cultura Rastafari y la música reggae. En ese momento, la verdad, a mí me llamó mucho la atención, pero obviamente solamente el tema musical, el tema de cultura, pues porque estaba en el viaje, en el paseo, entonces qué chévere, como la playa, la música, bueno, todo este tema. Y pues bueno, me gustó mucho, disfruté mucho de mi viaje y cuando llegué de nuevo de este viaje, yo la verdad quedé como muy enamorada de esto y dije, no, yo quiero seguir metida ahí, quiero leer, quiero investigar, me gustó esa música. De hecho, de ese viaje recuerdo que traje muchas cositas, ropa de estos colores jamaiquinos, accesorios, bueno, mejor dicho, yo realmente quedé enamorada, entonces llegué muy encantada por esto. Resulta que a medida que iba pasando el tiempo, siempre he sido una persona como de investigar, de leer, que si hay algo que me gusta, claramente, digamos que le dispongo tiempo, dedicación también a leer, a saber, pues, qué es lo que está llamando mi atención y este obviamente no fue la excepción. Empecé a investigar, a leer mucho sobre este tema y me empezó a cautivar mucho algo que era como muy espiritual, como que todo lo que hablaban de que relajación, de que la música, de que era algo suave, que también hablaba de Dios, entonces yo no, súper chévere, bueno. Claramente empecé a conocer personas también en esa misma onda, pues de esa música. En ese momento, pues habían muchas tribus urbanas a mi alrededor de amistades y demás. Entonces, pues obviamente empecé también a conocer personas que estaban en esas tribus urbanas de rastas, que para nadie es un secreto que también tienen mucha relación con el tema de la marihuana. Entonces, bueno, obviamente me adentré también en este tema. Leyendo mucho sobre esto y yo decía, bueno, súper chévere porque estas personas ven el tema de la marihuana como algo espiritual y lo que yo siempre he escuchado es que es una droga, que es malo, que pues nos puede generar muchas cositas y bueno, entonces pues por ese lado yo empecé como a defender todo esto. Mis papás obviamente ya se empezaron como a preocupar porque yo empecé a cambiar mis amistades, el gusto de música totalmente, mi forma de vestir, de pensar. Entonces yo empecé a tener como una defensa sobre estos temas y, oh sorpresa, que ya cuando me empecé a entrar más y más,
me empiezo a dar cuenta que los razonamientos que ellos tienen sobre la Santa Iglesia Católica son muy fuertes. Entonces, bueno, como toda secta, nueva era, ustedes saben que es muy común el pensamiento en contra de la Santa Iglesia, que ya sabemos debido a qué pasan estas situaciones. Esta no era la excepción. Se blasfemaba muchísimo sobre la iglesia, sobre la opresión. Bueno, claramente me llamó mucho la atención porque, como les digo, desde siempre, desde mi niñez, siempre estuve como muy aferrada a esta fe. Y obviamente cuando yo empiezo a leer, después de que ya estaba muy adentro de esta secta, digamos que mezclado con tribu, porque todavía no hacía ciertos rituales y demás, sino simplemente me empecé a entrar y a entrar en conocimiento y en gustos y ya en cambios de actitudes y esto. Me empecé a dar cuenta de esto y empecé a leer y a buscar información que obviamente estos mismos sitios en internet y con personas hablaban en común con respecto a la iglesia. Entonces yo, uy, no, terrible, ¿cómo así? Yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Obviamente son informaciones muy mal transgiversadas, pues, de la realidad de la iglesia, de nuestro Señor. Entonces eran cosas muy fuertes y se empieza a generar en mí una herida muy fuerte de conocimiento. Esta herida obviamente generó muchos daños que después les contaré, pero en ese momento empezó a generar como tal un daño en mi familia, un daño muy fuerte con mis padres, porque obviamente empezó un rechazo con el tema de ir a Eucaristía, con el tema de orar. Entonces para ellos fue demasiado duro ver como yo también caí como en esa recriminación de la fe, en blasfemias total contra la iglesia de una manera muy fuerte, como aparte de no estar de acuerdo, de criticar, de juzgar, de señalar, con un supuesto conocimiento de causa sobre el tema, de lo que yo leía, investigaba y demás, y para ellos fue muy duro. Obviamente en ese momento yo lo veía como algo exagerado, yo decía, pero ¿por qué? Sí, o sea, ¿por qué sufren por mí si pues yo estoy en algo bien? O sea, esto no es malo, antes me están abriendo los ojos. Bueno, en mi rebeldía no entendía que ellos obviamente sufrían por mi alma, porque obviamente lo que yo estaba haciendo era muy grave. Ya no más pues me estaba entrando en temas espirituales, sino también atacando a la iglesia, a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen. Entonces pues ya era otro tema. Después de eso, chicos, yo continué muy metida en esto, conocí muchas más amistades, obviamente, y de esta tribu urbana se derivan varias sectas con diferentes creencias y rituales. Yo me metí en la más radical de este movimiento. Esta secta, pues digamos que yo fui vegetariana por 5 años, durante ese tiempo pues estuve metida ahí. La forma de vestir la cambié absolutamente, no podíamos usar pantalones, no podíamos usar ropa promiscua. Había algo que todo se basaba como en la Biblia, ¿sí? Entonces siempre yo andaba con una Biblia, entonces yo siempre era como, no, pero es que los razonamientos tergiversados, digamos, hacia la secta, pero basándonos en la Sagrada Escritura, siempre, digamos, no sé, la marihuana, entonces en tal pasaje dice que el incienso, que el cáñamo, que se hacían, entonces eso es, y habían un montón de citas que también hablaban sobre la vestimenta en el Antiguo Testamento, entonces que había que cubrirse el cabello, sobre los días de purificación de la mujer, o sea, un montón de rituales que ya me empecé a entrar muchísimo y obviamente pues ahí estuve mucho tiempo, cada vez más metida ahí. Hago una pausa porque dentro de este proceso pasaron varias situaciones, una de esas que marcó mucho también un momento fuerte en mi vida después de, incluso en este momento, pues digamos que la Virgencita siempre estuvo ahí conmigo, de mi mano, aunque no lo veía y aunque yo no creía y aunque esto siempre estuvo ahí cuidándome, protegiéndome. Mi mamá desde pequeña me consagró a la Santísima Virgen siempre y pues obviamente más aún después de todas estas situaciones que se estaban presentando en mi adolescencia, pues ella más se aferró a la oración. Resulta que, bueno, yo conozco a una persona, fue mi pareja durante cierto tiempo, fue una relación demasiado tóxica, él también estaba metido en esto, entonces obviamente pues
estábamos como los dos ahí en una relación aparte de que no estaban de acuerdo mis padres, en una relación como con un sentido muy distorsionado de la realidad, pero siempre como en pro de avanzar en esta secta, ¿sí? Entonces siempre como con esa sed de sabiduría por aprender, por hacer, por estar en todos los rituales, en todas las cosas que hacían estas sectas, pero resulta que un día llega una persona a mi casa, yo pues todavía estaba en el colegio, o sea, les hablo más o menos, tenía unos 17 años. Llegó una persona a mi casa, una señora, y esta señora, bueno, pregunta por mí. En ese momento la casa de mis padres queda en un conjunto cerrado, entonces en la portería pregunta por mí, yo, bueno, salgo, ella me dice como, ay, es que necesito hablar contigo, tú eres Joana, y yo sí, era una señora de edad, y la verdad me dio como, no sé, como nervios, pues no la conocía yo, se me hizo extraño, no tenía una apariencia tampoco agradable, pero me dijo, lo que pasa es que necesito hablar contigo, no sé si está tu mamá en la casa o alguna persona con la que ya también puede hablar para comentarte una situación. Mi mamá estaba precisamente en casa y bueno, el hecho es que la señora siguió a nuestra casa y se sentó a hablar con nosotros. Cuando ella se sienta, me dice, Joana, mira, yo quiero contarte algo, tú eres pareja de tal persona, y yo como sí. Y me dice, yo te quiero comentar algo, no es habitual y no debo hacer este tipo de situaciones, de venir a hablar directamente con las personas implicadas de lo que está pasando, pero siento la necesidad de hacerlo. Esta persona te está haciendo un trabajo de brujería. Y yo como que obviamente en el momento yo dije, no, o sea, lo primero que se me pasó por la mente fue como mis padres hicieron algo para que esta señora viniera y me dijera esto, porque están en desacuerdo de mi relación, porque obviamente la relación con ellos estaba súper fracturada, porque habíamos tenido muchos problemas y demás. Entonces yo dije, no, de pronto ellos lo hicieron con ese fin, en el momento, ¿no? Ella me seguía contando, mira, lo que pasa es que es un trabajo muy fuerte que te están realizando, yo tengo que contarte porque, no sé, hay algo que cuando yo te voy a hacer esto que te hago, es como una burbuja azul que no me deja entrar donde tengo que entrar, hacerte como tal todo el daño que requiero hacer. En ese momento yo pues obviamente no entendía nada, yo como que no, no te creo, o sea, yo decía, no, mis papás están haciendo esto, o de pronto ya se lo está inventando, o de pronto es alguien que es, no sé, de otra parte, de parte de él, pero que no es real. Obviamente les cuento, chicos, que sí habían pasado situaciones raras en casa, situaciones raras conmigo, con mi salud, que me podían poner a pensar que sí podía hacer algo de eso, pero en ese momento no lo correlacioné para nada. Aún así, la señora me dijo, bueno, yo sé que tú no me crees, que de pronto tú no crees lo que te estoy diciendo, aún así yo solamente vengo a decirte que tengas cuidado, que si es posible te alejes. Me dijo obviamente nombres de las personas de su familia, o sea, cosas como muy puntuales que ya después como que ya empecé a frenarme ahí como, bueno, sí, puede tener razón. Me dijo, mira, revisan un peluche que él te dio y revisan la sala de tu casa porque ahí hay unas cosas. Yo me voy ahí, revisa, si no encuentras nada perfecto, pero si encuentras algo, porfa, hagan espiritualmente, hablando con un sacerdote y demás, hagan todo para que ya cierren eso y por favor aléjate de esa persona. Obviamente cuando ella se fue, pues procedimos a revisar el peluche, que mi mamá no sabía que ese peluche estaba en casa, o sea que ahí ya también como que quedé choqueada pues con lo que ella me dijo. Revisamos el peluche y efectivamente encontramos en el peluche y en la sala de mi casa, en el sofá, como en esa, sí, en el bordecito del sofá metido, unos sobres de papel donde por dentro habían como unos muñequitos pequeñitos, y en esos muñecos habían alfileres. En cada paquetico había un muñeco, en cada paquete había un muñeco con un alfiler y el papelito tenía unas letras escritas. En el centro del papel era mi nombre y al lado habían palabras como tristeza, soledad, depresión, enfermedad, bueno, todo el nombre de esta persona junto al mío. Bueno, unas cosas fuertes, la verdad, y obviamente pues ahí sí ya o creía, porque pues sí pasó.
Entonces, bueno, fue fuerte para mí ese momento, emocionalmente también, porque como les digo, era una relación muy tóxica y pues obviamente choquearse uno con esa realidad de un tema de brujería a esa edad, pues es difícil tanto de creer como también de asumir en la realidad. Más aún cuando a uno le están haciendo un proceso de estos, también es difícil abrir los ojos porque pues de eso se trata también. Pero pues por gracia de Dios la oración de mi mamá siempre estuvo como tan fuerte que más adelante quizá de mi conclusión sobre esto que sucedió, pero la Virgencita siempre ahí pendiente y protegiéndome en todo momento. Después de que yo terminé esta relación, continué igual en este proceso, en esta secta. Ya iba mucho más seguido, salí del colegio, entré a la universidad, claramente más compartía con estas personas. Asistía a ceremonias o celebraciones que realizaban. Se guardaban días sagrados como el sábado que está escrito en la Biblia o cosas así como relacionadas, fechas relacionadas con celebraciones africanas, etíopes. Ustedes saben que todos estos temas de cantos africanos o festejos, digamos, de esta magnitud, tienen también un índole de magia, de cosas de superstición y demás, pero pues en ese momento yo no lo veía así. Sí eran temas que se hablaban, sí eran temas que se nombraban, el tema de la magia y todo eso, pero no de una manera puntual, o sea que no... em, nunca como que puntualmente vi o leí algo de este tema, pero sí en las celebraciones, en los cantos, se hablaba sobre esto. Por otro lado, se fumaba mucha marihuana, se consumía de diferentes maneras, no solamente fumada comida en comidas y demás, en alimentos, de una manera espiritual, o sea, no era de una manera como vamos a fumar para drogarnos y perder el conocimiento, no, sino por el contrario, se hacía con todo el respeto del caso para hablar o leer pasajes de la Biblia y hacer posteriormente a eso como razonamientos entre todos, ver una película de Dios, pues obviamente de origen africano, entonces todo era como tergiversado a esta ideología. Y los cantos que se realizaban, las alabanzas, entre comillas, de estas celebraciones eran todos en contra de la iglesia, como que caiga el Papa, bueno, un montón de cosas muy fuertes en las cuales yo caí en pecado, obviamente, muchos años en este proceso de estas alabanzas, de estos cantos, de estas blasfemias en contra de la iglesia, muy fuerte durante mucho tiempo. Em, y pues obviamente yo cada vez arraigada más a mi conocimiento, a mi fiel creencia de que la iglesia no existe, que es mentira, que es un adoctrinamiento, bueno, un montón de cosas que el mundo nos ofrece y estas sectas se encargan obviamente de tener y digamos que superponer a nuestro conocimiento real, a nuestra fe de nuestra niñez, de nuestra familia, esto de una manera tan fuerte que hace que nos alejemos también de ese amor que nos han inculcado en casa. Entonces, eso sucedió. Obviamente, mi familia y yo teníamos una fractura cada vez más grande, un distanciamiento, obviamente, en este tema espiritual muy grande. Aún así, pues ya llegó un punto donde mis padres, pues ya no siguen como, no, no lo hagas, no lo hagas, sino simplemente mi mamá se limita a orar sin descanso. Digamos que ya no era tanto el ataque, entre comillas, que yo sentía en casa, ya de pronto habían temas los que ella me podía escuchar mejor, pero aún así ella oraba muchísimo. Por mi lado, les cuento que debido a esa confianza que ella me empieza a dar, yo le digo como, mira, yo sé que te preocupa mucho el tema del consumo de sustancias, porque para nadie es secreto esto, o sea, todas las personas que saben o que conocen de estas tribus y estas sectas saben que el consumo de esta sustancia es muy fuerte. Entonces yo le digo, te prometo que no lo voy a hacer mientras esté reunida con estas personas, solo dame la confianza de poder disfrutar de estos momentos porque es lo que en este momento me llena de alegría y es lo que yo quiero hacer. Eh, Así lo hago.
le cumplo con esa promesa que le hago y duro mucho tiempo que no consumo absolutamente nada con estas personas. Asisto a todo, obviamente. Es una secta demasiado fuerte en cuanto al consumo porque hay personas, hay chicas embarazadas, este consumo se hace con niños, se hace en todo momento, ¿sí? Es algo muy normal, es como, no sé, tomar agua. Ellos lo ven de esa manera, pero de una manera obviamente mucho más espiritual. Entonces, bueno, pues por ese lado les cuento esa parte, yo continué ahí. Llega un punto de la universidad en la cual yo, como ustedes saben que les dije inicialmente, soy optómetra, es una carrera de salud, la cual requiere obviamente una apariencia física muy puntual para la atención de los usuarios. Yo ya en este punto tenía mi cabello enredado, me cubría mi cabello, obviamente, mi vestimenta totalmente diferente. Bueno, ya como les comenté y como se podrán imaginar, em, llega un punto de mi carrera donde me dicen, bueno, necesitamos que tu cabello, tu forma de vestir sea diferente para la atención de los pacientes. Y básicamente ya entraba como a prácticas, entonces ya era como sí o sí. Obviamente yo me sentí súper entre la espada y la pared porque yo decía, pero ¿cómo así? Si tienen que respetar libertad de culto y libertad de ideología y no sé qué, pero en ese tiempo no estaba como ahora como tan marcado esto de la ideología de género y de las creencias y de la espiritualidad y que tienen que respetarte. No, en ese tiempo todavía como que todo estaba muy tranquilo, aún así ya había una incidencia en eso, pero no era tan fuerte, entonces yo me sentí como que no, no puedo luchar sola contra esto, o dejo de estudiar, o continúo y pues después retomo lo que estoy haciendo hasta ahora. Sí, al ver también, voltear la mirada y ver la realidad en mi casa, sabía que mis padres no me iban a apoyar en esto de que vamos a pelear con la universidad para que me dejen de pronto atender los pacientes de esta manera. Pues obviamente yo dije, no, voy a continuar de esta manera y ya. Paro, dejo a un lado un momento mi apariencia física, sigo sintiendo lo mismo, no va a pasar nada, no voy a cambiar eso. Y cuando termine, continúo mi vida como si nada. Yo lo pensé así. Y claramente lo predispuse de esa manera a continuar así. Pues les cuento que todo ahí empieza a dar un giro diferente. Yo decido cambiar mi apariencia física y para mí fue un golpe muy duro porque lastimosamente al entrar en estos movimientos se afecta tanto el conocimiento como también la parte espiritual y emocional de una persona, ligando esa apariencia al sentir y al actuar, digamos, de fe en lo que uno está. Entonces, si yo no tenía la falda y el pelo de esa manera, no, yo ya no era digna pues de hablar de eso. Yo ya las personas que estaban en ese lugar obviamente ya no, ya digamos que no me iban a hablar. Efectivamente eso pasó, me dejaron de hablar, no me volvieron a saludar, absolutamente nada. Entonces, bueno, la verdad sí fue muy difícil para mí. Yo tuve una época de depresión muy fuerte que también se relacionó con la universidad. En ese semestre, pues fue duro para mí, muy emocionalmente. Yo me miraba al espejo y yo decía, no, o sea, esta no soy yo, no es lo que yo quiero, yo estoy en otra cosa, le he dedicado años de mi vida a algo que es lo que yo siento que es real. Y pues obviamente, chicos, fue demasiado duro. Aún así, continué mi universidad y por gracia de Dios, después de este tema, después de darme cuenta que las personas ya no me hablaban y demás, digamos que dije, ok, voy a dar un paso al costado, pero no voy a seguir en nada que tenga que ver con Dios. Eh, Voy a volver a dar un paso al lado, pero al mundo total. Y ahí es donde mi vida toma otro giro totalmente diferente, que es el mundo completamente. Durante esta etapa anterior que les acabo de contar, yo era una persona demasiado de la casa a la universidad, si no era solamente con las reuniones con estas personas, no salía a fiestas, tomar alcohol, nada, absolutamente nada, o sea, era demasiado como juiciosa dentro de estos límites. Y cuando ya tomo la decisión, pasa esta depresión, pasa todo este suceso,
yo digo, ok, voy a dar un paso al lado y retomo mi vida mundana que de pronto nunca debí dejar cuando tenía mis 15 años, que digamos uno está pues no mundano de salir y eso, pero sí como con una idea normal de la vida, tranquila, de que voy a salir, voy a hacer, y empieza como algo de rebeldía en mí muy fuerte, que es como contra mi familia también, como ustedes no me apoyaron en este momento, siempre fue una lucha con todo este tema, entonces, ok, como no les parecía que yo fuera juiciosa, entonces ahora ya no voy a ser juiciosa en lo absoluto. Eh, lo pensaba internamente, pero externamente obviamente lo llevé a cabo, entonces tomaba muchísimo, empecé a salir, amistades muy fuertes, digamos que con pensamientos diferentes, pero que todos estaban como en esta misma onda. Drogas, ahí tuve la oportunidad también de compartir mucho estos espacios muy fuertes de consumo y demás. Cigarrillo, tatuajes. Empecé con uno, luego otro, luego otro, luego otro. Eh, ya empecé como a llenarme como más de cosas, pero internamente yo decía, cuando salga de la universidad, cuando yo pueda estar sola, vivir sola, ahí voy a volver a lo que yo era antes, porque es lo que yo siempre quise ser, ¿sí? Tener mi cabello de tal manera, vestirme así, llevar una vida de esta forma y demás. O sea, siempre internamente seguía ese deseo, pero externamente yo estaba en la locura total. Siempre con un vacío muy fuerte, ¿saben? O sea, cuando yo paso esta depresión tan dura y me meto como a todo esto que les cuento, siempre tenía un vacío muy fuerte internamente. Yo decía, obviamente lo sabía, siempre lo supe, a esa ausencia de Dios, porque ese vacío no lo sentía antes, porque sea como sea en el punto que estuve en esa secta, pues hablaba de Dios, tenía una fortaleza como con Dios, no de la mejor manera y no de una manera real y concreta, pero sí sentí que se rompió algo muy fuerte en mi espiritualidad y sentía esa necesidad de tener y de aferrarme a Dios y de ahí se deriva esta depresión muy fuerte. Continué en todo este proceso, la verdad fue muy duro porque cada vez uno se amarra más a los vicios, la música que escuchaba también demasiado fuerte, eh, digamos que las amistades, como les digo, al ser pesadas en cuanto a este tema de drogas, música, fiestas y demás, pues obviamente también me llevaban a tener contacto con más, cada vez cosas más oscuras y demás. Después de este tiempo, llega pandemia y ahí tuve una ruptura porque, como les digo, siempre yo seguía pensando que yo quería volver a ese punto, ¿sí? A mi pasado, donde fui feliz, donde tuve una espiritualidad chévere. Bueno, les cuento algo. Nosotros con mi esposo nos conocimos en esto, en desorden total. Mi esposo también venía de un mundo muy desordenado, muchísimo más que el mío. Entonces, obviamente me atrajo muchísimo cuando lo conocí porque yo estaba ahí también. Entonces, nos conocimos en medio de consumo de drogas, fiesta, alcohol, nos conocimos en una situación así, entonces obviamente empezamos una relación muy rápida, con muchos tropiezos, pero digamos que nos unimos ahí y nos fuimos a vivir juntos. Yo terminé obviamente mi universidad, tomé la decisión de irme a vivir sola, luego con él, digamos que a los pocos, al poco, digamos que al mes, en unión libre, claramente nosotros éramos totalmente cero Dios. Para mis papás, obviamente, fue un golpe muy duro también. El hecho de que me haya ido de la casa, que ya sabían que yo estaba pues no en buenos pasos, todo este proceso ha sido como un sube y baja de emociones para mi familia, mi mamá siempre orando todo el tiempo. Aún así, ellos, digamos que permitieron que yo tomara esta decisión con todo el dolor del alma, porque sé que les dolió muchísimo, que fue un golpe muy duro para ellos, para mí también, pero yo decía, no, es necesario, ya
ya, o sea, ya todo lo que ha pasado, todas las situaciones que han sucedido con ellos, ya es momento de que yo esté solita y que pueda hacer mi vida. Entonces, ok, tomé la decisión. Fue muy fuerte porque ustedes saben que ya uno estando solo, de pronto cuando uno está en casa de sus padres, tiene un límite de muchas cosas. Ya junto con mi esposo, pues nos deliberamos pues en el tema del alcohol, fumar y demás. O sea, la verdad sí ya subimos nuestros niveles de consumo fuerte y así estuvimos durante un año exactamente. En el transcurso de este año me comunican que hay una vacante de trabajo en la ciudad de Tunja, que es donde estoy ahora. Y yo, bueno, le comento a él, le digo, ya se nos va a acabar el contrato anual que tenemos en el apartamento. No sé si opines que pues nos vamos para Tunja y miramos a ver ya qué hacemos, si nos gusta, si no, conocemos otra ciudad, pasamos un tiempo, si no nos gusta, nos devolvemos, no hay lío. Y así fue. Tomamos la decisión de venirnos para acá, que por gracia de Dios, chicos, el Señor tiene todo organizado paso a paso. Como les dije, mi mami nunca se cansó de orar por nosotros y aunque no tenía una buena relación en ese momento con mi esposo actual, obviamente, ella también oraba mucho por él, o sea, oraba por él y por mí muchísimo. Entonces, bueno, decidimos venirnos para Tunja. Cuando llegamos fue muy duro para nosotros porque todos nuestros amigos, todo el desorden de la ciudad estaba en Bogotá. Entonces, al cambiar de ciudad a una ciudad tranquila, donde literal venía a trabajar, donde ya es una ciudad demasiado pues pequeña para lo que es Bogotá, ya como que nos empezamos a choquear con esa realidad y nos empezó a dar como tristeza, como no la embarramos, estamos acá y nuestros amigos y entonces estamos solos y qué vamos a hacer y qué pereza y nos aburríamos y era como no, como un descontento fuerte, ¿sí? O sea, fue como una emoción y luego nos arrepentimos ya. El frío, bueno. Resulta que cuando llegamos nos empezamos a dar cuenta que esas amistades que nosotros teníamos ya nos empezaron a dejar de hablar. De un momento a otro todo el mundo se alejó completamente, ya no hablábamos con absolutamente nadie. El hecho de estar acá, yo decía, bueno, pues no estar lejos, les resumo, de esta ciudad en la que estamos a Bogotá son 2 horas. Yo decía, pues no es imposible ir o que alguien venga a visitarnos, pues no, todas las personas que conocíamos, que eran muchísimas, porque para el desorden sí hay muchas personas que están al lado de uno, pero de pronto para algo serio en la vida de cada persona, no, con los deditos de la mano se cuentan las personas que están ahí estables como en cuanto a una amistad y eso nos pasó a nosotros, nos estrellamos contra esa realidad y fue bastante duro también. Entonces, pues bueno, quedémonos acá. Nos empezó a gustar la tranquilidad de la ciudad, empezamos a ver como las cosas buenas de la ciudad, pero aún así en nuestra casa seguían así, habiendo muchísimos problemas. Al estar estresados, aburridos, pues empezamos a discutir, se empezaba a generar una tensión en la casa muy fuerte, habían cosas como que no estábamos de acuerdo, sí, no, pero bueno, continuábamos de esa manera. Cuando yo llegué a Catunja me empecé a enfermar, yo decía, debe ser por el frío, le empecé a coger molestia a la cerveza, al alcohol. Entonces yo en Bogotá tomaba todos los días, así fueran 2 cervezas, pero tomaba todos los días. No había día que no tomara. Llegaba del trabajo, una cervecita, dos, si era un viernes, pues ya imaginarán, si era un jueves, bueno. Pero cuando llegué acá le empecé a coger molestia y de un momento a otro dejé de tomar y ya no me apetecía tomarme una cerveza en ningún momento. Menos salir porque el frío, qué pereza, no, ya no, de un momento a otro, ni siquiera les puedo decir un día exacto que la dejé, pero ya no quería tomar más. Todo esto es un regalo de Dios, de la Virgencita del Señor, y pues aquí ya empezaba nuestro proceso de conversión, sin darnos cuenta. Mi esposo también como que ya le empezó a coger perecita como a salir, como que, ay no, ya quedémonos en la casa, hagamos otra cosa, o comamos, bueno. Habían vicios, obviamente, que teníamos muy arraigados, que esos vicios sí no los podíamos dejar y mentalmente eran muy estables
a nuestro pensamiento y era como, eso no está mal, lo vamos a seguir haciendo porque eso no nos quita ni nos pone, seguimos con nuestras labores, pero era algo muy arraigado en nosotros, ¿sí? Continuamos en este proceso y en pandemia, cuando empezó todo este tema de no poder salir y esto, yo tuve la primera y última vez que como que abrí los ojos y toqué este tema de esta secta en la que estuve, porque hasta ahí, hasta ese momento, ya estando acá en Tunja, yo seguía arraigada al pensamiento de que eso era lo único que en mi vida me había dado paz y tranquilidad y una cercanía directa con Dios. Yo decía, es lo único que yo he vivido que realmente me ha hecho sentir una persona fuerte como en la fe, como con espiritualidad y demás. Resulta que yo pues solamente manejo Instagram y en ese momento, por alguna razón, me salió una publicación de una chica de esa secta y estaba publicando en pro del aborto, de todo este movimiento feminista, bueno, un montón de cosas, chicos, que yo quedé, la verdad, supremamente aterrada, ¿sí? Fue como si me quitaran una venda de los ojos, fue muy fuerte para mí, yo dije como yo en qué estuve metida todo ese tiempo y en qué estuvo mi mente metida todo ese tiempo, si yo nunca podía relacionar, digamos, algo espiritual con el aborto, con todo este tema, movimientos de izquierda, feministas, nunca, siempre he sido como muy, en esos pensamientos, muy caracterizada pues con eso. Y cuando veo esto, pues fue como que ya, yo le dije a mi esposo como, hoy no, estuve metida en esto, y mira que durante tantos años, hasta el día de hoy, se rompe como esa venda de mis ojos y ya no quiero saber más del tema. Ahí en ese punto fue como que ya, tema cancelado después de muchos años de mi vida añorando volver a eso. Bueno, seguimos como en todo este proceso, empezaron a pasar situaciones difíciles en casa, de peleas, discusiones, obviamente un hogar sin la bendición de Dios no es un hogar tranquilo, sino por el contrario es algo lleno de cosas muy feas que cada vez empezaron a incrementar más. Resulta que debido a esto yo empiezo a ir a Eucaristía y esto lo hice, la verdad, las primeras veces como por ya de tantos problemas, no sé qué hacer, voy a ir un domingo a misa a ver qué pasa. Y la primera vez que fui, me hice en la parte de atrás y no fui a una iglesia, fui a una Eucaristía que hacen como en un sitio abierto acá en Tunja y fui a la parte de atrás. Me acuerdo que ese día yo le dije a mi esposo que si quería acompañarme. Él me dijo, como, no, yo no voy a ir a eso, a mí no me gusta, o sea, no, rotundo, a eso no me vuelvas a decir que vaya. Y yo, bueno, voy a ir sola. Obviamente esas primeras veces, como 2 domingos, tuvimos como una discusión por eso. Yo, pero ¿por qué no? Sí, pues igual, o sea, es normal. No. Y yo, bueno, voy a ir sola. Yo iba y la verdad no, nada, o sea, yo iba a pararme ahí. Y cuando daban la explicación del Evangelio, siempre me ponía a llorar. O sea, como que me daba un sentimiento de unas ganas de llorar, como una sensación de tristeza, pero bueno, normal. Yo seguía, dije, bueno, le voy a ofrecer semanal, mis semanas en la Eucaristía a Dios, sea lo que sea, pero yo siempre como con ese recelo, porque pues duré muchos años en contra de la iglesia y eso crea una herida gigante, ¿no saben? Entonces yo seguía y mi esposo me dice un día, después como de un mes más o menos, yo ya, domingo ya no discutíamos por el tema, yo le decía, yo voy y regreso y salimos, ¿sí? Hacemos algo, vamos a comer, vamos a almorzar, pero entonces yo voy primero a misa y ya ves, pues igual. No, ya dije, no le voy a volver a decir nada, respeto la posición de cada uno, así como de pronto a mí no me gustaba que me dijeran en cierto momento, vamos, pues no lo voy a obligar a él. Hasta que él me dijo un día, bueno, ya estoy listo, vamos para la misa y luego salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Y yo como que quedé asombrada, pero yo, bueno, vamos, fuimos y desde ese día empezamos a ir los domingos. Bien.
normal, como que en la semana todo, yo sentía como una tranquilidad y yo no, pues es porque estoy yendo a misa. Yo lo empecé a asumir así muy dentro de mí. Yo sentía, estoy yendo los domingos a misa, estoy ofreciendo la semana, sé que es por eso. Dios sabe dónde me pone y pues bueno, pero yo realmente muy, como les digo, les repito, muy incrédula con muchas cosas por lo que pasó. Después de eso nos volvimos a alejar un tiempo, ya no volvimos a la Eucaristía, volvimos a discutir muchísimo, volvieron las peleas, todo lo mal. Y entonces ya estábamos a punto de terminar nuestra relación. Yo en mi pasado, mi mamá había conocido una comunidad en Bogotá donde yo había asistido a un par de retiros, pero como yo estaba en mi cuento en esa época, yo fui, yo, bueno, chévere, pero aún así yo no, no es de mi agrado, no voy a pasar como un paso adelante de nada, simplemente como que habían cosas que sí quedaban en mi corazón, en mi vida, pero hasta ahí, como que yo decía no, o sea, mi conocimiento y pues, como mi devoción por esa secta que yo estuve no va a cambiarlo nada. Em, entonces yo me acordé de esos retiros. Entonces yo le dije a mi esposo en una de esas discusiones, mira, yo siento que lo último que podemos hacer, porque ya habíamos ido a psicólogos, ya habíamos hablado con personas aparte, yo le dije, mira, yo lo único que pienso que puedes hacer es ir a un retiro. Y él como que, ¿cuál? O sea, como que no, obviamente no voy a ir a un retiro, ¿qué te pasa? Bueno, y yo, mira, ve y pues si no te gusta, pues no pasa nada. O sea, pues igual uno puede aprender cosas de las cosas donde uno va que incluso no le gusten, pero le pueden dejar cosas, enseñanzas buenas. Entonces, inténtalo, ve. Y pues miramos, si funciona, pues Dios sabe, y si no, pues bueno, ya seguimos normal. Mi esposo va a su retiro y en ese retiro, por primera vez, él conoce la Eucaristía, la confesión, entonces obviamente se renueva ese corazón hermoso hacia el Señor, hacia la Santísima Virgen y cuando él llega al retiro llega súper encendido como vamos a hacer la consagración a Jesús por María, pongámonos, mejor dicho, hagamos las cosas bien, hay mucho por cambiar, ¿sí? Y yo como que pues de verlo de esa manera, yo dije, listo, dale, de una, pues yo ya había empezado a ir a la misa, ya habíamos avanzado como varios pasitos, entonces ver ese cambio fue como listo, de una vez hagámoslo, listo, yo súper dispuesta, aunque en ese momento, le estoy sincera, no me nacía el corazón hacerlo, yo al verlo a él tan emocionado, dije, no le puedo decir no, sino que debo acompañarlo porque pues por eso le dije, ve al retiro, entonces pues voy a hacerlo con él. Empezamos nuestro proceso de consagración y en este proceso de consagración la Virgencita se encargó de limpiar y de restaurar absolutamente todo lo que había en nuestro corazón, lo que faltaba, lo que había en nuestra vida. Y aquí viene ya, digamos que la parte final de nuestro proceso de conversión. Ya hasta aquí, esto se lo suelto súper resumido, pero pues pasaban muchas cosas. Él fue al primer retiro, empezamos la consagración, difícil, obviamente, se presentaban situaciones. Yo siempre he sido muy escéptica con todos estos temas de el ataque espiritual y todo esto, pero lo he tenido que experimentar y he tenido que ver de frente el ataque que hemos tenido que sufrir como familia y como personas individuales en este proceso. Entonces, cuando empezamos nuestra conversión, se presentaban situaciones que de pronto uno las normaliza o las manda como para, no, es casualidad, pero cuando ya empezamos la consagración empezaban a suceder cosas como un poquito más fuertes. Eh, un día, mi esposo, fuimos a un retiro, de renuncias y en este retiro de renuncias, nos sentimos muy incómodos. Eso fue en la mitad de la consagración, ¿sí? Nos sentimos como muy incómodos, como que no. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él volvió de ese retiro, de ese primer retiro, él volvió, pero había una cosa, un vicio muy fuerte que no podíamos dejar. Y digamos que como yo tenía un pensamiento muy arraigado en la marihuana de algo espiritual, y él lo llevaba haciendo muchísimos años, era algo muy establecido en nosotros que era como no malo, o sea, esto no es malo,
Esto la gente lo quiere hacer ver mal, pero yo no lo voy a dejar porque esto no es malo y no me hace daño. Hace más daño el alcohol, hace más daño otras cosas, pero esto no. Y para nosotros era así. Entonces nosotros empezamos la consagración y no habíamos dejado eso. Y seguíamos, y todo normal, entre comillas, pero claramente ustedes saben que el Señor y la Santísima Virgen, si van a cambiar algo, es todo o nada. Y si nosotros vamos a dar un paso adelante con ellos en este camino, es todo o nada. Y así nos pasó. Nosotros empezamos en ese retiro de renuncias, nos sentimos muy incómodos, tanto así que llegamos a la casa y nos peleamos súper fuerte con mi esposo ese mismo día, eso fue un domingo. Llegamos de retiro, que fue un día, y nos peleamos demasiado fuerte al punto que mi esposo se va de la casa ese mismo día. O sea, en cuestión de 3 horas después del retiro, él se va de la casa y dice que ya no más, que ya no soporta nada más, que no quiere estar más conmigo, que ya no quiere nada más. Chao. Y yo, ok, listo, yo tampoco. Bueno, ya. Y yo dije, si ves, esto no sirvió para nada. O sea, todo esto no sirvió para nada. Una crisis de fe horrible, como que no, ya no sigamos en nada, no sigamos en este proceso. Y él se fue. Tiempo después, días, hablamos y me dice como, no, no sé, no sé qué pasó, o sea, fue muy fuerte, yo siento que no, pues que podemos solucionar nuestra relación, pero no sé qué hacer porque me siento mal, me siento incómodo, no sé qué pasó, pero no, bueno, hablamos y él me dijo, hablé con una persona y me dijo que fuera a un retiro de nuevo. Esto les cuento 3 meses después del primer retiro, o sea, fue muy corto el tiempo de un retiro al otro. Y él toma la decisión de ir a un segundo retiro muy cerquita del que ya había ido. Cuando él va a ese retiro, bueno, días antes de que él se vaya, pasa algo en la casa muy fuerte. Nosotros vivíamos en un apartamento, en un último piso, y en este apartamento las dos habitaciones que habían daban a una terraza, entonces las ventanas al abrirse se abrían directamente como a la terraza del apartamento. Entonces, como estábamos en disgusto, cada uno estaba durmiendo en una habitación aparte. Y ese día yo llegué, iba a fumar y él me dijo, me escribió por WhatsApp, no vayas a abrir la puerta de la habitación porque hay un murciélago que está ahí. Y yo, un murciélago, o sea, yo obviamente en el momento dije, ¿cómo así que un murciélago? O sea, yo no le sentí como, o sea, me dio como nervios, pero me dio como así que un murciélago. Bueno, o sea, yo no abrí, menos mal. Cuando me asomo y prendemos la luz, prendo la luz, pues efectivamente de eso, obviamente yo tengo videos, fotos y eso es algo feo que pasó y la verdad me causó como una molestia fea, tanto en ese momento como ahora que lo veo. Ese murciélago empezó a caminar de lado a lado de nuestra habitación y era como si se quisiera meter. Nosotros le poníamos como luz y eso y no, o sea, era como si al revés, en vez de irse, quería meterse a nuestra habitación que había luz. Y la verdad, obviamente nos asustó muchísimo ese sonido de escucharlo caminar de una habitación a otra toda la noche. Fue horrible. La verdad fue una noche horrible, muy fuerte. Él se iba para el retiro. Al otro día, obviamente, nos levantamos, ya no había nada. Él se iba para su retiro. Eh, y se fue contra todo pronóstico, porque obviamente esto fue parte de ese ataque. Se fue, yo me quedé súper asustada sola, yo decía, Dios mío, pasó eso, yo obviamente no abría esas puertas, yo no, asustadita un poquito con ese tema. Pero cuando él llegó, llegó totalmente en cero. O sea, me decía, estoy, ahora sí, estoy como debía quizá estar en el primer retiro. Ya renuncié a todo lo que me faltaba y a partir de hoy no quiero volver a fumar marihuana, no quiero fumar nada, no quiero tomar, ta, ta, ta. Y yo, claro, obviamente súper contenta, le dije, ok, yo tampoco. A partir de hoy vamos a dejar todo y ya. Algo que yo se los cuento acá de una manera muy tranquila, pero para las personas que saben que han tenido problemas de consumo, que han tenido vicios, ataduras con estos temas, saben que es muy difícil de dejar, que es muy complicado dar un paso al costado con estos temas de un día para otro, de una hora a otra, más cuando de pronto el consumo es muchísimo, como en nuestro caso. Entonces, la verdad, sí fue muy, muy gratificante este regalo que nos dio la Santísima Virgen porque fue un regalo de ella totalmente. O sea,
Fue una muestra de amor, como no han renunciado a lo que tienen que renunciar, y para el regalo que se viene, para el regalo de vida que tengo para ustedes, tienen que hacer una limpieza muy profunda de todo, no a medias, y efectivamente así fue. Continuamos en nuestro proceso, seguimos en la consagración, todo digamos que se siguió funcionando muy bien. Y al cabo de 2 meses, mi esposo me propone matrimonio. Durante los 2 meses, de estos 2 meses después del retiro que les hablo, hicimos un ofrecimiento de castidad dentro de este tiempo. Nos casamos antes de terminar la consagración. Un mes después de casarnos, el Señor nos dio el regalo de un bebé, nos dio el regalo de ser padres. Esto fue un regalo literal del Señor, porque pues durante muchos años, más o menos 3 años, en ese desorden que estábamos de vida, yo la verdad no usaba ningún método de planificación en 3 años anteriores a quedar en embarazo. Y yo decía, pues no importa si quedo embarazada bien, si no, no. Y yo decía, no importa, yo creo que yo ya no puedo tener hijos. O sea, yo en mi mente decía, pero mi esposo siempre era, no quiero tener hijos, no. Entonces yo decía, no, pues igual ya yo no tomo nada, no pasa nada. Es un regalo de la Santísima Virgen porque no pasó nunca dentro de la relación de desorden, sin hablar, digamos, de ningún método de planificación que hubiese habido, ni siquiera un susto decir, estoy embarazada de pronto, hay un retraso, nunca. Y después de que tuvimos nuestro sacramento del matrimonio, al mes exactamente, el Señor nos regala un bebé, que por gracia de Dios todo salió muy bien. Terminamos nuestra consagración. Fue un camino duro, obviamente, en este proceso. Para mí, chicos, les cuento lo más difícil de todo esto fue volver a la Eucaristía, encontrarme con nuestro Señor en la Eucaristía. La confesión fue muy difícil, y esto porque como duré tantos años blasfemando en contra de la iglesia, básicamente me llené de ira, y cuando yo llegaba a la iglesia, ya en el proceso de consagración, ya en la mitad de la consagración, para mí era muy difícil. Yo sentía que me hablaban y me decían, "Ah, esto es mentira, usted leyó esto, usted vio esto, eso no es así, mentira, ta, 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 ta". Y yo veía todo, yo veía símbolos, yo veía imágenes, y yo me acordaba de absolutamente todo. Era una cosa impresionante. Yo ni siquiera podía poner atención a lo que estaba hablando el sacerdote, nada, sino yo todo el tiempo estaba pensando en lo malo. Obviamente al tiempo sintiéndome súper mal, porque yo decía, yo ya tomé la decisión de estar acá, me pasa esto, o sea, siento que lo estoy haciendo mal, ¿será que no es el lugar para mí? ¿Será que esto no me va a pasar nunca? ¿Será que yo ya dejé de sentir y no lo puedo hacer? Y yo veía a mi esposo como tan encendido, tan lleno de amor hacia la Virgen, hacia la Eucaristía, que yo decía, no puede ser, o sea, esto me está pasando ya al entender todo, al estudiar, pues bueno. Así pasó, y fue simplemente orar, orar, orar para que el Señor pudiera, digamos, solucionarme esto, entre comillas, sanar este proceso, porque obviamente el ataque sigue por ese lado. Nos han pasado una serie de situaciones que realmente son difíciles, pero digamos que de eso se trata. Este camino es luchado, chicos, no es fácil, no es fácil, pero ahí está la alegría y la satisfacción de poder llevar este camino hacia la santidad con fuerza, con carácter. Yo en este momento les cuento, yo evangelizo por medio de mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Catholic-Woman 1. Les voy a dejar un comentario acá, igual cuando se postee el video, dejándoles mis redes para que puedan ir y mirar. Yo a veces les hablo mucho sobre eso, sobre el ataque espiritual. Lo he tenido que experimentar de muchas maneras. Una vez también, eso fue el año pasado, a inicios de año, cogí mi celular. El celular tiene una opción de crear como unos emoticones, unos emojis de la cara de uno. Y con esa carita que uno crea, como que salen varias expresiones. Resulta que un día yo entré al celular, abro, y ciertas expresiones estaban con las caras como manchadas, como si, y pues era la representación mía, ¿sí? Entonces era como si mi cara estuviera como manchada, como los ojos como blancos,
una cosa fuerte. Yo tuve que eliminar, obviamente, la aplicación de WhatsApp, la aplicación de eso del emoji, y volverla a restaurar, pero con las personas con las que he hablado nunca les ha sucedido esa situación. Y yo siento que hay muchas cosas que a veces uno normaliza dentro de ese ataque espiritual que a lo que estamos expuestos todos claramente de diferente manera, no a todos les pasa igual, no todos tenemos que ver cosas, pero lastimosamente, chicos, debido a mi proceso de lo que les estoy contando, yo era muy de ver para creer. Entonces, con mi escepticismo, con estos temas, lo he tenido que experimentar. A veces no me gusta, obviamente, satanizar todo y decir que todo es malo, que todo es obra del mal, porque tampoco está bien, pero sabemos y estamos claros que el mal nos está acechando todo el tiempo y que tenemos muchas armas nosotros, por gracia de Dios, la oración, el Santo Rosario diario, la Eucaristía, la confesión, el Santísimo, pero que está de nosotros, obviamente, agarrarnos a todas estas armas que nos brinda el Señor para defendernos de todo este ataque que nos está generando el mal todo el tiempo. Entonces, ha sido una lucha, chicos, esto que les cuento, pues finalizamos nuestra consagración, ya pues digamos que el Señor nos organizó nuestra vida totalmente, nos regaló una casa para nosotros, con nuestro bebé, el trabajo también nos lo sostiene de una manera impresionante, yo soy independiente, somos independientes junto con mi esposo, entonces pues por gracia de Dios todo nos lo fue organizando y en este proceso hemos tenido también muchos altibajos emocionales, no crean, con muchas cosas, crisis de fe, a veces falta de oración, que uno dice, me cuesta hacer el rosario, me cuesta tal cosa, pero ha sido constancia, fortaleza en la oración, lo que nos ha llevado como a estar en este momento mucho más estables en la fe, cogiditos de la mano del Señor, rosario no puede faltar en casa, las oraciones de mi mamá son indispensables en este testimonio, o sea, son la razón de nuestra conversión, porque el Señor nos organizó absolutamente todo, pero sé que si no hubiese sido por las oraciones de ella, obviamente nosotros no estaríamos acá en este momento donde estamos. Esto que les conté inicialmente de la burbujita azul, claramente sabemos que es la consagración a la Santísima Virgen, eh, que nos protege de todo mal, que no hay posibilidades de que el mal nos llegue de tal manera que nos pueda destruir si estamos de la mano de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, que ella nos protege en todo momento. Y pues eso les cuento, chicos. Por mi lado, eh, digamos que mucha fuerza en todo su caminar. Esto es una lucha diaria. Tenemos debilidades, tenemos muchas cosas por cambiar, hay mucho que aprender, hay mucho por sanar, hay mucho que fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento como católicos. Yo desde mi experiencia les cuento que también tuvimos una experiencia negativa con la comunidad en la cual asistimos a estos retiros. Posterior a asistir con ellos, decidimos continuar nuestro camino para ser como misioneros y esto, y la verdad tuvimos una experiencia bastante molesta, fuerte, difícil, y esto nos generó a nosotros como pareja, como esposos, una crisis muy fuerte de fe, pues desde el proceso que venimos, que fue todo muy rápido, choquearnos con una realidad de encontrar de pronto en este camino personas que uno no espera encontrar, de pronto con señalamientos que no se deben generar a personas que están en un proceso de cambio o simplemente cosas que pueden confundir a las personas en este proceso. Entonces, por gracia de Dios, el Señor nos ha dado las herramientas para aumentar nuestro conocimiento, para fortalecer nuestra oración, para saber y entender que obviamente podemos seguir encontrándonos muchísimas personas que pueden ser como un obstáculo, entre comillas, en nuestro caminar. Pero siempre tener presente, chicos, que estamos siguiendo a nuestro Señor, que no estamos siguiendo a hombres, que estamos siguiendo a lo que Él nos dejó, que es la Santa Iglesia, que ahí encontramos absolutamente todo el amor que Él siempre está dispuesto a entregarnos, no alejarnos de la Santísima Virgen, de la oración. Y pues ese es mi testimonio de conversión. Me alegra mucho poder compartirlo acá con ustedes. En serio, de corazón agradezco pues la invitación a este hermoso canal.
y pues mucha fuerza, chicos, en su proceso, que todo es un camino hacia la santidad, que todo tenga un propósito de santidad en nuestra vida y que nuestro día a día sea lleno de bendiciones para ustedes, obviamente para sus familias. Les mando un abrazo y muchas gracias por llegar hasta acá.